Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, la segunda parte de la primera parte, es decir, la prima secundae, cuestión 76, de las causas del pecado, en especial la ignorancia. Ya tratamos sobre las causas del pecado con respecto a las internas, las exteriores y las que son causa de otros pecados. Pero ahora vamos a hablar de esta cuestión de que si la ignorancia es un pecado, o sea, ¿puede ser causa de pecado la ignorancia? ¿Es pecado la ignorancia? ¿Puede excusar la ignorancia del pecado? ¿O al menos disminuir el pecado? La verdad es que son preguntas bastante interesantes, porque la ignorancia siempre se ha movido en un ámbito polémico cuando nosotros estamos hablando de que ha ocurrido un mal. Y siempre se piensa que, bueno, si se cometió un mal por ignorancia, entonces este mal no es tan grave. Ujú. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día con Santo Tomás de Aquino. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Puede ser causa de pecado la ignorancia? Hay objeciones por las que parece que la ignorancia no puede ser causa de pecado. En primer lugar, porque lo que no es causa de nada. Pero la ignorancia es no ser, pues es una cierta privación de conocimiento. Luego la ignorancia no es causa de pecado. En segundo lugar, además las causas del pecado se toman por razón de la conversión a las criaturas, como es claro por lo dicho anteriormente en el artículo 75, o sea, la cuestión 75, artículo primero. Más la ignorancia parece referirse a la aversión. Luego no debe considerarse como causa de pecado. En tercer lugar, todo pecado se verifica en la voluntad, como hemos dicho más arriba, pero la voluntad no se va sino tras algo conocido, porque el objeto de la voluntad es el bien conocido. Luego la ignorancia no puede ser causa de pecado. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas objeciones que acabamos de señalar? Que está lo que dice Agustín en el libro sobre la naturaleza y la gracia, que algunos pecan por ignorancia. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, que dice que según el filósofo, es decir, Aristóteles, en el libro octavo de la física, la causa motora es doble, una directa y otra indirecta. Es directa la que mueve por su propia fuerza. Así, el principio generativo es una causa que mueve los elementos graves y ligeros, y es indirecta si remueve un impedimento o es ella misma la remoción del impedimento, y de este modo la ignorancia puede ser causa del acto pecaminoso, porque es la privación del conocimiento perfectivo de la razón que impide el acto pecaminoso en cuanto que dirige los actos humanos. Pero hay que tener en cuenta que la razón es rectora de los asuntos y los actos humanos según un doble conocimiento, esto es, universal y particular, pues razonando sobre lo que debe hacer, emplea un silogismo cuya conclusión es el juicio o elección u operación. Mas las acciones tienen lugar en el terreno de los singulares, por donde la conclusión del silogismo práctico es singular. Mas una proposición singular no se deduce de una universal sino mediante alguna proposición singular. Así, uno es impedido del acto del parricidio porque sabe que no se debe matar al padre propio y porque sabe que éste es su padre. La ignorancia de una y otra cosa puede ser causa del parricidio. Esto es, la del principio universal, que es una cierta regla de la razón, y la de la circunstancia singular. Por donde se ve claro que no es causa del pecado cualquier ignorancia del que peca, sino sólo aquella que sustrae el conocimiento impeditivo del acto pecaminoso. Por lo tanto, si la voluntad de uno estuviese dispuesta de tal manera que no se contuviese del acto del parricidio, aun si conociese a su padre, el no saber que es su padre no sería para éste causa del pecado, sino algo concomitante del mismo. Y por ende, ese tal no peca por ignorancia, sino que peca ignorando, según Aristóteles en el tercer libro de la Ética. Vamos ahora con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que porque lo que no es causa de nada, pero la ignorancia es no ser.
pues es una cierta privación de conocimiento. Luego la ignorancia no es causa de pecado. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Contra esta objeción en particular. El no ser no puede ser causa directa de algo, pero puede ser causa indirecta como remoción de los impedimentos. En segundo lugar, la segunda objeción decía, además, las causas del pecado se toman por razón de la conversión, como es claro por lo dicho anteriormente. Mas la ignorancia parece referirse a la aversión, luego no debe considerarse como causa de pecado. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Como el conocimiento de que priva a la ignorancia considera el pecado por parte de la conversión, así también la ignorancia es causa del pecado por parte de la conversión a ellas, como causa que remueve lo que impide. En tercer lugar, dice que todo pecado se verifica en la voluntad, como ya se ha dicho, pero la voluntad no se va sino tras algo conocido, porque el objeto de la voluntad es el bien conocido. Luego la ignorancia no puede ser causa de pecado. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la voluntad no puede ir tras aquello que es totalmente desconocido. Pero si hay algo que en parte es conocido y en parte desconocido, la voluntad puede quererlo. Y de este modo es la ignorancia causa del pecado. Por ejemplo, cuando uno sabe que es un hombre aquel a quien mata, pero no sabe que es su padre. O cuando uno sabe que un acto es deleitable, mas no sabe que sea pecado. Entonces, para responder a la pregunta, ¿puede ser causa de pecado la ignorancia? Sí, puede ser pecado, puede ser causa del pecado la ignorancia. Vamos con el artículo segundo que dice, ¿es pecado la ignorancia? ¿Es pecado la ignorancia? Hay objeciones por las que parece que la ignorancia no es pecado. En primer lugar, el pecado es un dicho, hecho o deseo contra la ley de Dios, como se ha expuesto anteriormente. Pero la ignorancia no implica acto alguno, ni exterior ni interior. Luego la ignorancia no es pecado. En segundo lugar, además, el pecado se opone más directamente a la gracia que al conocimiento, pero la privación de la gracia no es pecado, sino más bien una pena consiguiente al pecado. Luego la ignorancia, que es privación de conocimiento, no es pecado. La tercera objeción dice, si la ignorancia es pecado, no lo es sino en cuanto voluntaria, mas si la ignorancia es pecado en cuanto es voluntaria, el pecado parece más bien consistir en el acto mismo de la voluntad que en la ignorancia. Luego la ignorancia no será pecado, sino más bien algo consiguiente al pecado. Vamos con la cuarta objeción que dice, todo pecado se borra por la penitencia y, fuera del pecado original, no hay ningún pecado que, suprimida la culpa, permanezca en acto. Mas la ignorancia no desaparece con la penitencia, sino que permanece en acto aún quitado todo el reato. Luego la ignorancia no es pecado a no ser que sea el original. En quinto lugar, dice Tomás de Aquino, y también si la ignorancia fuese pecado, pecaría uno tanto tiempo cuanto permaneciese la ignorancia. Mas la ignorancia permanece continuamente en el ignorante. Luego el ignorante pecaría continuamente, lo cual evidentemente es falso, pues entonces la ignorancia sería el pecado más grave. Luego la ignorancia no es pecado. Estas son las 5 objeciones que sostienen que la ignorancia no es pecado. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas objeciones? Que está el hecho de que nada merece castigo si no es pecado, mas la ignorancia merece castigo, según aquello del 1 de Corintios 14:38. Si alguno ignora, será ignorado. Luego la ignorancia es pecado. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, que dice, la ignorancia difiere de la nesciencia, en que la nesciencia denota mera negación del conocimiento. Por ende, si uno no posee el conocimiento de algunas cosas, se puede decir que no las sabe. Y en este sentido pone Dionisio nesciencia en Los Ángeles, con respecto a su obra sobre la jerarquía del cielo. Más la ignorancia implica privación de conocimiento, esto es, cuando le falta a uno el conocimiento de aquellas cosas que tiene aptitud para conocer por su naturaleza. Y algunas de estas está uno obligado a hacer, aquellas sin cuyo conocimiento no puede cumplir bien con el acto debido. Por consiguiente, todos están obligados a saber en general las cosas de la fe y los preceptos universales del derecho, y cada uno las cosas tocantes a su estado u oficio. Mas hay ciertas cosas que, aunque uno sea naturalmente capaz de conocer, sin embargo no está obligado a saberlas.
excepto en algún caso, por ejemplo, los teoremas de la geometría y los singulares contingentes. Ahora bien, es evidente que cualquiera que descuida tener o hacer lo que está obligado a tener o hacer, peca por omisión. Por lo tanto, la ignorancia de aquello que uno debe saber es pecado por la negligencia. Mas no se le imputa a uno como negligencia al que no sepa aquello que no puede saber. De ahí que la ignorancia de esto se llame invencible, porque no se puede superar por el empeño o diligencia. Y por eso tal ignorancia, no siendo voluntaria, ya que no está en nuestra facultad de superarla, no es pecado. Por lo cual es evidente que ninguna ignorancia invencible es pecado. Más es pecado la ignorancia vencible, si es respecto de aquellas cosas que uno está obligado a hacer, pero no si es de lo que no está obligado a hacer. Vamos entonces con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que el pecado es un dicho, hecho o deseo contra la ley de Dios, como hemos expuesto. Mas la ignorancia no implica acto alguno, ni exterior ni interior, entonces la ignorancia no es pecado. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción en particular? Que como se ha indicado más arriba, en la expresión dicho, hecho, deseo, hay que entender también las negaciones correlativas, en conformidad con lo cual la omisión tiene razón de pecado. Y así, la negligencia por la cual la ignorancia es pecado está contenida bajo aquella definición del pecado, en cuanto que se pasa por alto algo que se debió decir, hacer o desear para adquirir el conocimiento debido. Vamos con la segunda objeción que decía, además el pecado se opone más directamente a la gracia que al conocimiento, pero la privación de la gracia no es pecado, sino más bien una pena consiguiente al pecado. Luego la ignorancia, que es privación de conocimiento, no es pecado. Pero ¿qué dice Santo Tomás? Que aunque la privación de la gracia de suyo no sea pecado, sin embargo, como la ignorancia puede tener razón de pecado por la negligencia en prepararse para ella. Y sin embargo, en cuanto a esto es diferente porque el hombre puede adquirir algún conocimiento por sus actos, mas la gracia no se adquiere por nuestros actos, sino por donación de Dios. En tercer lugar, recordemos que decía, si la ignorancia es pecado, no lo es sino en cuanto voluntaria. Mas si la ignorancia es pecado en cuanto es voluntaria, el pecado parece más bien consistir en el acto mismo de la voluntad que en la ignorancia. Luego, la ignorancia no será pecado, sino más bien algo consiguiente al pecado. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que así como en el pecado de transgresión el pecado no consiste en el solo acto de la voluntad, sino en el acto querido, imperado por la voluntad, así en el pecado de omisión, no solo es pecado el acto de la voluntad, sino también la misma omisión, en cuanto que es voluntaria de algún modo. De esta manera es pecado la negligencia misma de saber o la inconsideración. Vamos entonces con la cuarta objeción, que decía que todo pecado se borra por la penitencia y fuera del pecado original no hay ningún pecado que, suprimida la culpa, permanezca en acto. Mas la ignorancia no desaparece con la penitencia, sino que permanece en acto aún quitado todo el reato. Luego la ignorancia no es pecado a no ser que sea el original. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esta objeción en particular? Que aunque quitado el reato de la culpa por la penitencia permanezca la ignorancia, en cuanto es privación de conocimiento, sin embargo, no queda la negligencia por la cual la ignorancia es pecaminosa. Vamos con la quinta objeción que decía, y también si la ignorancia fuese pecado, pecaría uno tanto tiempo cuanto permaneciese la ignorancia. Mas la ignorancia permanece continuamente en el ignorante. Luego el ignorante pecaría continuamente, lo cual evidentemente es falso, pues entonces la ignorancia sería el pecado más grave. Luego la ignorancia no es pecado. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Como en los demás pecados de omisión, uno solo peca de hecho en el tiempo en que obliga el precepto afirmativo, y así ocurre también con el pecado de ignorancia. El ignorante pues no peca continuamente, sino solo cuando es tiempo de adquirir el conocimiento que debe tener. Por lo tanto, ¿es pecado la ignorancia? Tendríamos que decir que sí, pero con todas las salvedades que hace Santo Tomás de Aquino. Vamos con el artículo tercero. ¿Excusa totalmente de pecado la ignorancia? ¿Excusa totalmente de pecado la ignorancia? Hay objeciones por las que parece que la ignorancia excusa totalmente de pecado. En primer lugar, como dice Agustín,
todo pecado es voluntario, pero la ignorancia es causa de involuntariedad, como hemos visto anteriormente. Luego, la ignorancia excusa totalmente de pecado. En segundo lugar, lo que uno hace sin intención lo hace accidentalmente, mas la intención no puede tener por objeto lo desconocido. Luego, lo que se hace por ignorancia es accidental en los actos humanos, pero lo que es accidental no confiere especie. Nada, pues, que se haga por ignorancia debe estimarse como pecado o virtud en los actos humanos. La tercera objeción dice que el hombre es sujeto de la virtud y del pecado en cuanto está dotado de razón, mas la ignorancia excluye el conocimiento por el cual se perfecciona la razón. Luego la ignorancia excusa totalmente de pecado. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto en general? Que está lo que dice Agustín en el libro sobre el libre albedrío, que algunas cosas hechas por ignorancia justamente son condenadas, mas solo se condenan justamente aquellas cosas que son pecado. Luego, algunas cosas hechas por ignorancia son pecado. Luego, la ignorancia no excusa totalmente de pecado. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Dice que la ignorancia, por su misma naturaleza, hace que el acto realizado con ella sea involuntario. Mas ya se ha dicho que la ignorancia se dice causar el acto que el conocimiento opuesto hubiera impedido. Y así, tal acto, si se diese el conocimiento, sería contrario a la voluntad, que es lo que implica la palabra involuntario. Mas si el conocimiento del cual está uno privado por la ignorancia no impidiese el acto, por la inclinación de la voluntad hacia el mismo, la ignorancia de tal conocimiento no hace al hombre involuntario, sino no volente, es decir, que no quiere, como se dice en el libro tercero de la Ética. Y tal ignorancia, que no es causa del acto pecaminoso, como hemos dicho en el artículo primero, porque no causa voluntariedad, entonces no excusa de pecado. La misma razón vale para la ignorancia, que no es causante del acto pecaminoso, sino consiguiente y concomitante del mismo. Sin embargo, la ignorancia, que es causa del acto por causar involuntariedad, por su misma naturaleza excusa del pecado, ya que la voluntariedad es esencial al pecado. Pero el que a veces no excuse totalmente de pecado puede ocurrir por dos razones. Primero, por parte de la cosa misma ignorada, pues en tanto la ignorancia excusa de pecado en cuanto se ignora que algo es pecado. Mas puede ocurrir que uno ignore alguna circunstancia del pecado que, si la conociera, se retraería de pecar. Entre o no entre dicha circunstancia en la razón de pecado, y no obstante, aún queda en su conocimiento algo por lo que sabe que aquello es un acto pecaminoso. Como si uno, al herir a alguien, sabe que es un hombre, lo cual basta para la razón de pecado, pero no sabe que es su padre, lo cual es una circunstancia que constituye una nueva especie de pecado. ¿O acaso ignora que aquel, defendiéndose, le va a herir a él mismo a su vez? Circunstancia esta que no pertenece a la razón de pecado más que de haberla conocido, y de hecho le habría impedido herir. Por lo tanto, aunque ese tal peque por ignorancia, sin embargo no se le puede excusar de pecado, porque aún le queda el conocimiento del pecado. En segundo lugar, puede ocurrir esto por parte de la misma ignorancia, esto es, porque la misma ignorancia es voluntaria o directamente, como cuando uno intencionalmente quiere ignorar algunas cosas para pecar más libremente, o indirectamente, como cuando uno, por la molestia, por otras ocupaciones, descuida aprender aquello por lo que se retraería de pecar. Tal negligencia hace que la ignorancia misma sea voluntaria y pecado, mientras sea de aquellas cosas que debe y puede saber. Y por tanto la ignorancia no excusa totalmente de pecado. Más si es tal la ignorancia que sea totalmente involuntaria, o porque es invencible, o porque es de aquello que no está uno obligado a saber, tal ignorancia excusa totalmente de pecado. Vamos con las objeciones en particular. Acuérdense que la primera decía, como dice Agustín, todo pecado es voluntario, pero la ignorancia es causa de involuntariedad, como hemos expuesto anteriormente. Por lo tanto, la ignorancia excusa totalmente de pecado. Pero ¿qué dice tanto Tomás de Aquino contra esta objeción que acabamos de señalar? Que no toda ignorancia es causa de involuntariedad, como hemos dicho. Por consiguiente, no toda ignorancia excusa totalmente de pecado. El segundo punto decía que lo que uno hace sin intención lo hace accidentalmente,
Mas la intención no puede tener por objeto lo desconocido, por lo que se hace por ignorancia, entonces es accidental en los actos humanos, pero lo que es accidental no confiere especie. Nada, pues, que se haga por ignorancia debe estimarse pecado o virtud en los actos humanos. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esa objeción en particular? En la medida que queda voluntariedad en el que ignora, en esa queda la intención de pecar, y por este lado su pecado no será accidental. En tercer lugar, dice que el hombre es sujeto de la virtud y del pecado en cuanto está dotado de razón, mas la ignorancia excluye el conocimiento por el cual se perfecciona la razón. Luego la ignorancia excusa totalmente de pecado. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra eso? Que si fuese tal la ignorancia que privara totalmente del uso de la razón, excusaría totalmente de pecado, como en el caso de los furiosos y dementes. Mas no siempre es tal la ignorancia que causa el pecado, y así no siempre excusa totalmente de pecado. Por lo tanto, ¿excusa totalmente de pecado la ignorancia? Santo Tomás de Aquino responde que no. Vamos con el artículo cuarto. ¿Disminuye la ignorancia el pecado? Hay objeciones por las que parece que la ignorancia no disminuye el pecado. En primer lugar, aquello que es común a todo pecado no disminuye el pecado. Pero la ignorancia es común a todo pecado, pues dice Aristóteles en el libro tercero de la Ética que todo hombre malo es ignorante. Luego la ignorancia no disminuye el pecado. En segundo lugar, además, un pecado añadido a otro pecado lo hace mayor. Mas la ignorancia misma es pecado, como hemos dicho. Luego no disminuye el pecado. En tercer lugar, no corresponde a la misma cosa agravar y disminuir el pecado, pero la ignorancia agrava el pecado, pues a propósito de aquello del apóstol, no sabes que la benignidad de Dios, etcétera. Dice Ambrosio también, si lo ignoras, pecas gravísimamente. Luego la ignorancia no disminuye el pecado. En cuarto lugar, si la ignorancia disminuye el pecado, esto parece que debiera ser de aquella que quita totalmente el uso de la razón. Mas una tal ignorancia no disminuye el pecado, sino más bien lo aumenta, porque dice Aristóteles en el libro tercero de la Ética que el ebrio merece doble increpación. Luego la ignorancia no disminuye el pecado. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino? Fíjense que no hay un set contra, no hay un argumento general. Nos vamos inmediatamente al respondo, al argumento pormenorizado. Y nos dice Tomás de Aquino, puesto que todo pecado es voluntario, en tanto puede la ignorancia disminuir el pecado en cuanto disminuye la voluntariedad, mas si no disminuye la voluntariedad, no disminuirá el pecado de ningún modo. Mas es evidente que la ignorancia que excusa totalmente de pecado, porque quita totalmente la voluntariedad, no disminuye el pecado, sino que lo quita totalmente. Mientras que la ignorancia que no es causa del pecado, sino que es concomitante del mismo, ni lo disminuye ni lo aumenta. Solo, pues, puede disminuir el pecado aquella ignorancia que es causa del mismo y sin embargo no excusa totalmente de él. Mas sucede a veces que tal ignorancia es directa y esencialmente voluntaria, como cuando uno libremente ignora algo para pecar más libremente. Tal ignorancia parece que acrecienta la voluntariedad y el pecado, pues el acrecentamiento de la fuerza de la voluntad para pecar proviene de que uno quiere sufrir el daño de la ignorancia por la libertad de pecar. Otras veces la ignorancia que es causa del pecado no es voluntaria directamente, sino indirecta o accidentalmente, como cuando uno no quiere fatigarse en el estudio, de lo cual se sigue que es ignorante, o cuando uno quiere beber vino inmoderadamente, de lo cual se sigue la embriaguez y la carencia de discreción. Tal ignorancia disminuye la voluntariedad y consiguientemente el pecado. Pues cuando uno no se sabe que una cosa es pecado, no se puede decir que la voluntad se vaya directamente y de suyo tras el pecado, sino accidentalmente. Por tanto, se da ello en menor desprecio y consiguientemente en menor pecado. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que aquello que es común a todo pecado no disminuye el pecado, pero la ignorancia es común a todo pecado, porque dice Aristóteles que todo hombre malo es ignorante. Por lo tanto, la ignorancia no disminuye el pecado. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra eso?
que la ignorancia en razón de la cual toda persona mala es ignorante no es causa del pecado, sino algo que sigue a la causa, esto es, a la pasión o hábito que inclina al pecado. La segunda objeción decía que además un pecado añadido a otro pecado lo hace mayor, mas la ignorancia misma es pecado, como hemos dicho. Luego no disminuye el pecado. Santo Tomás de Aquino responde a esa objeción diciendo que un pecado añadido a otro aumenta el número de pecados, mas no siempre produce un pecado mayor, porque posiblemente no coinciden en lo mismo, sino que son diversos. Y hasta puede ocurrir, si el primero disminuye al segundo, que ambos juntos no tengan tanta gravedad como tendría uno solo. Así, el homicidio es un pecado más grave perpetrado por un hombre sobrio que si lo hubiera cometido uno ebrio, aunque estos sean dos pecados, porque la embriaguez disminuye la gravedad del pecado siguiente más que lo que implica su propia gravedad. La tercera objeción, recordemos que decía, no corresponde a la misma cosa agravar y disminuir el pecado, pero la ignorancia agrava el pecado, pues a propósito de aquello del apóstol, no sabes que la benignidad de Dios, o lo que dice Ambrosio, si lo ignoras pecas gravísimamente. Luego la ignorancia no disminuye el pecado. Pero, ¿qué contesta Tomás de Aquino? Que el dicho de Ambrosio se puede entender de la ignorancia afectada, o puede entenderse del género del pecado de ingratitud, en la cual lo sumo consiste en que el hombre tampoco reconozca los beneficios, o de la ignorancia de la incredulidad que arruina el fundamento del edificio espiritual. Vamos con la última objeción que decía, si alguna ignorancia disminuye el pecado, esto parece que debiera ser de aquella que quita totalmente el uso de la razón. Mas una tal ignorancia no disminuye el pecado, sino que más bien lo aumenta, como dice Aristóteles, que el ebrio merece doble increpación. Luego la ignorancia no disminuye el pecado. Pero ¿qué contesta Santo Tomás de Aquino? Que el ebrio merece doble increpación por el doble pecado que comete, la embriaguez y el pecado que de ella se siga. Sin embargo, la embriaguez aminora el pecado siguiente por razón de la ignorancia adjunta, y acaso más que sea la gravedad de la misma embriaguez, como se ha dicho anteriormente. O puede decirse que aquel dicho se aduce por la disposición de un tal Pítaco, legislador, quien decretó que los borrachos, si hiriesen a alguien, se les castigará más gravemente, no atendiendo a la venia o indulgencia, a la que en cierto modo los borrachos son más acreedores, sino a la utilidad, pues los ebrios injurian a más que los sobrios, como es claro por Aristóteles en el libro segundo sobre la política. Y ahí entonces terminamos en el artículo cuarto que dice, ¿disminuye la ignorancia el pecado? Tendríamos que decir que sí disminuye. Hay razones para pensar que la ignorancia sí disminuye el pecado. Qué interesante, muchachos, esto de del pecado en la ignorancia. ¿Ah? Este tema que es siempre tan debatido, que es siempre tan conversado, incluso pensado tantas veces. Bueno, aquí tenemos algunas respuestas con respecto a Santo Tomás de Aquino. ¿Puede la ignorancia causar pecado? Sí, sí puede causar pecado indirectamente, o sea, cuando quita el conocimiento que habría evitado el mal. Alguien mata sin saber que la persona es su padre, por ejemplo. Esa ignorancia le quita el conocimiento particular que habría detenido su acción. Pero si habría matado igual, aunque lo supiera, no peca por ignorancia, sino que peca ignorando, como dice el mismo Santo Tomás. ¿La ignorancia es pecado? Depende. No es pecado si es invencible, es decir, que esa ignorancia no se puede evitar. Por ejemplo, un campesino que nunca tuvo oportunidad de aprender teología no peca por ignorar los dogmas complejos, por ejemplo. Sí es pecado si es vencible, se podría haber evitado con esfuerzo. Por ejemplo, un juez que no estudia las leyes que debe aplicar eh, peca por ignorancia. Solo es pecado cuando uno debía saber y no quiso o no se preocupó de saber. En tercer lugar, habíamos visto si la excusa la ignorancia del pecado, y Tomás nos dice que a veces sí y a veces no. O sea, en primer lugar, excusa totalmente si es invencible o involuntaria. Por ejemplo, quien comete una falta sin posibilidad de saber que era pecado. Y no excusa si es voluntario o negligente. Por ejemplo, quien no quiere informarse para pecar más libremente.
en el entramado, en el entendido de que yo digo, mire, yo no me voy a informar sobre esta ley y voy a cometer un ilícito. Y a mí nadie me va a poder decir nada porque yo voy a poder anteponer que yo no sabía la ley, pues. Y como yo no sabía la ley, bueno, entonces no se me puede culpar. También no excusa si uno sabe que algo está mal, aunque ignore un detalle, como no saber que el hombre al que golpea, ¿no es cierto?, es su padre. Entonces, si nosotros estamos hablando que la ignorancia es pecado, perdón, si la ignorancia excusa del pecado, tenemos que decir que en parte sí y en parte no. ¿Disminuye la ignorancia el pecado? Sí, cuando reduce la voluntad con que se obra el mal. O sea, el ebrio que comete una falta peca menos que el sobrio porque no actuó con plena conciencia. Pero si alguien elige ignorar para poder pecar sin remordimiento, su pecado aumenta entonces. Esto es lo que podemos ver, está muy claro por ejemplo, en la ley. Yo siempre lo he citado varias veces este artículo. Yo sé que quizá usted pueden estar un poco ya aburridos de que siempre lo cite, pero me parece que es un gran ejemplo de lo que uno podría, uno podría pensar con respecto a la ignorancia, porque fíjense que el artículo 8º del Código Civil chileno dice: nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Claro, porque si yo ignorara la ley, podría cometer toda clase de ilícitos. Podría cometer toda clase de ilícitos sin ninguna culpa, porque la ignorancia me excusaría de cumplir la ley. Pero no, aquí se establece una presunción de derecho, es decir, una presunción que no tiene prueba en contrario, pero esto es del mundo del derecho en todo caso, pero refleja de alguna manera lo que quiere decir aquí Santo Tomás de Aquino. No es una ignorancia invencible, es decir, aquella ignorancia que no se puede evitar, sino todo lo contrario, una ignorancia vencible. Les dejo entonces el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.